vamos a dar inicio hoy a la quinta clase magistral del seminario. Venimos hablando de la víctima y vamos a entrar en lo que llamamos victimología forense. Vamos a avanzar sobre los tipos de víctima y los indicadores de victimización, pero antes vamos a hacer un repaso y vamos a avanzar un poquito sobre la víctima, ¿sí? El concepto ontológico, sobre la epistemología o la concepción antropológica de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se considera a la víctima? ¿Cómo se ve a la víctima? Y si la víctima se reconoce víctima, ¿y qué quiere decir que se reconozca víctima en cuanto a lo que va a denunciar o lo que necesita ser reparado, la situación, el daño que necesita ser reparado en este plano, ¿no? En esto que a nosotros nos convoca, ¿sí? Nos convoca hechos puntuales que tienen que ver con la falta de justicia, con la revictimización de la víctima, con el trato indigno que se le da a la víctima, con la falta de perspectiva de género, con la falta de humanización, de humanidad en el Poder Judicial. Bueno, vemos que esto venimos viendo que tiene que ver con toda una concepción antropológica, ideológica, de muchos años de historia, ¿sí? Decíamos, nos dicen que comienza en 1492, pero para 1492 ya había 1400 años de historia, que acá también existían, se devastaron, se tiraron abajo, no se deconstruyeron, se impuso por el poder, se devastó y se quiso terminar con todo eso, que es muy distinto a la deconstrucción de la que hablamos ahora, que es un proceso mental, volitivo y progresivo. Esto fue impuesto, ¿sí? Y la base de esa posibilidad y la base de poder imponer un patrón de dominación a los demás era considerar que no eran, que no existían, que todo, digamos, que había que generar a partir de ahí algo nuevo que permitiera sacar un rédito, sacar un beneficio, que permitiera la dominación, que sacó, quitó todo, y los beneficios que se llevaron fueron múltiples, ¿sí? Económicos, políticos, geopolíticos, personales, teniendo que ver con la explotación laboral, sexual, avasallando todo tipo de derecho, porque consideraban que no había derecho a tener derecho, que esas personas no existían, ¿no? En el esquema ontológico del ser y del no ser que venimos analizando. Bien, entonces, ¿en dónde ubicamos a la víctima en ese esquemita? En uno de los videos que venimos tratando y que vamos a seguir tratando hasta hoy, digamos, el tema de la víctima es abordado luego como en un debate entre el profesor Contreras y la doctora Karina Ochoa, donde él habla del amor. Y a mí me pareció importante sobre la víctima. Él habla de la experiencia del amor para entrar en el tema, y dice: la experiencia del amor obliga a salirme de mí para que ponerme en el lugar del otro, es decir, poder encontrar a ese otro, y eso implica como comprender que hay un otro. La experiencia del amor nos saca de sí, vemos al otro y vemos que hay un otro. Bien, los conceptos o las categorías de respeto, de reconocimiento, de ver al otro como un otro, es lo que podemos
desmenuzar de esta definición o de esta experiencia de amor, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un amor, de un amor donde hay un reconocimiento del otro. Hay amores que no son amores y que no ven al otro como un otro, sino lo ven al otro como un objeto de ¿qué? De satisfacción, de pulsiones, de deseos o de lo que fuere. Por lo tanto, no hay un plano o una relación de igualdad. Bien, entonces, para que esto llegue a suceder, dice el profesor Contreras, hubo en el continente, ¿sí?, un proceso de humanización, o debe haber todavía un proceso de humanización. ¿Qué quiere decir? Poder ver al otro como el otro, y estos conceptos de ver al otro como el otro, de respetarlo, de verlo digno, de considerar que existe igual que yo, se dan en el plano no concreto, sino se dan en el plano mental. Por eso se dice que el cambio es un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, ¿sí? No necesito ver al otro en mi misma situación para saber que es tan digno como yo por el solo hecho de ser. Esto tiene que nacer desde la idea, ¿sí?, de todos y de todas. Y esta es la batalla que tenemos, porque no surge así. Bien, entonces, para ver las cosas de manera nueva, dice, debemos reconocer entonces las cosas en el sentido de los deberes y de los derechos y de lo que queremos, reconocer nuestro lugar, en qué lugar estamos. ¿Sí? Él hace una diferenciación que venimos hablando entre víctima, victimario y victimizante. Y dice, el victimizante, víctima y victimario tenemos claro lo que es, ¿sí? Bien, la víctima es quien sufre, ¿sí?, por acción o por omisión, agresión, puede ser del sistema o de un agresor. Bien, el victimario es quien la ejerce. Ahora, lo que él llama el victimizante no es la víctima en el sentido estricto de quien victimiza, sino, ¿qué quiere decir? Es aquello que posibilita que el patrón de dominación, de opresión o de agresión siga siendo efectivo. Es decir, puede ser la víctima misma en tanto que no se da cuenta que puede correrse de ese lugar y puede poner un freno a la agresión, o por lo tanto posibilita que se siga ejerciendo el patrón de dominación, o puede ser también aquellos organismos intermedios, el organismo judicial, estatal, que hace como si cumple burocráticamente por ahí con tomar la denuncia en la comisaría de la mujer, y las cosas quedan ahí. Entonces, ¿qué hace? Ese es el victimizante, porque ¿qué hace? Hago como si, pero no hago nada. Entonces se sigue ejerciendo la violencia. Esto es muy importante porque parece que estamos hablando de filosofía, de ontología, no nos estamos yendo por las ramas, porque esto es lo que vemos todos los días. En nuestra provincia de Buenos Aires, en nuestro país, me llamó muchísimo la atención el viernes en un Zoom muy interesante en el que participé, que de la totalidad de las denuncias, penales que hay, o civiles y penales cuando es violencia, pero bueno, penales, que hay en la provincia de Buenos Aires, el 70% tienen que ver con violencia de género o sus derivados, que es abuso hacia los hijos e hijas. Violencia de género. El 70%, hay 16 millones de personas en la provincia de Buenos Aires. El 30% es hurto, homicidio, lo que fuera, estafa. El 30%. El 70% es lo otro. Ahora bien, de ese 70%,
el 80% quedan archivadas, sobre todo en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no se conoce esto. Porque las mujeres que llegan a hacer la denuncia o que están muy maltratadas, muy victimizadas, y llegan tal vez con mucho esfuerzo a hablarle, contarle a una vecina y una vecina las acompaña o una referente barrial las acompaña. Desconocen a veces que hay que estar encima, ¿sí? Suponen que, bueno, yo ya hice la denuncia. O lamentablemente vemos casi siempre cuando hay un femicidio de este tipo, que hubo varias denuncias, dicen. Se hizo muchas denuncias, tenía perimetral y la violó. Bueno, ¿por qué? Porque tal vez se desconoce que la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires es muy buena, pero no se nos explica. Entonces, cuando la denuncia se hace en la comisaría, en la fiscalía, en la comisaría de la mujer, en donde corresponda según el lugar, después hay que ir sola, acompañado con algún referente de una ONG, si no hay abogado, a ver que esto haya sido puesto, o sea, haya sido girado y hacia dónde fue girado. Preguntar, ¿hacia dónde fue? ¿Hacia el juzgado de familia? ¿Hacia dónde lo mandaron? Y ver si está. ¿Hay que ratificar la denuncia? ¿Hay que ratificar la parte penal? Porque sí, de hecho hay que hacerlo. Pero debería ser un circuito que va solo. Ya la víctima, justamente para no seguirla revictimizando y protegerla, se le debe tomar la denuncia, se le impone una perimetral, pero las perimetrales también se vencen. ¿Sí? Ahora hay más noción de eso, años atrás menos, pero a veces se vencen y en el día siguiente ha habido casos terribles donde daban justamente en el conversatorio, hablábamos de un caso hace unos años atrás donde al día siguiente que se venció la perimetral apareció y la mató a la mujer en la puerta del colegio de los chicos, ¿sí? Enfrente. Podía acercarse. Entonces, se desconoce que tal vez con abogado o conociendo el derecho, saliendo de este lugar de víctima, podemos reclamar que se otorgue una perimetral sin tiempo límite, sin límite, ¿sí? Estas cosas no las dicen, no las saben y cuestan vidas. Bien, entonces, ¿por qué insisto con el lugar y la concepción antropológica? Porque si los funcionarios que tenemos enfrente, que nos vienen a proteger y a tomar la denuncia de violencia, de abuso de niños, lo que fuere, no nos consideran ser, no nos consideran como una otra con el mismo derecho a si a ellos les pasara con sus hijos o hijas, no esperemos respuestas ahí. Tenemos que armarnos nosotras, ¿sí? Como decían ustedes en las clases, con estas herramientas culturales para saber qué tenemos que pedir y empezamos a cuidar y exigir la respuesta, ¿sí? Bien, dentro de este esquema entonces del ser y del no ser, retomando ya continuando con la doctora Ochoa, ella dice que en la zona del ser se encuentra todo lo que tiene que ver con la moral colonial, con el patriarcado, es la zona iluminada, en la que están muy poca gente, ¿sí? Que no tiene que ver con la clase, ni con la zona en la que vivimos, ni nada. Luego, Grossfogel amplía esto y dice, no hay una zona del ser y del no ser, es todo no ser. ¿Sí? Porque dentro del no ser, es decir, los que no son, los nadies, los que no existen son invisibilizados, entonces no se les reconoce derecho, no se los atiende, nada. Hay diferentes como castas y ordenamientos donde unos a otros van comportándose siempre con esa lógica del sometimiento. Y en definitiva, toda la vida es una carrera como de sobrevivencia para llegar a algo que nunca se llega, dice Grossfogel. Entonces,
No existe una zona iluminada. Todo opera desde la lógica del no ser. Todo. ¿Sí? Siempre hay un poder superior opresor. Bien, entonces, basándonos en el mismo esquema, yo se los voy a mandar. Acá no se va a distinguir, pero se los voy a mandar. La doctora Ochoa marca lo siguiente: víctima, inocente, como dos conceptos contrapuestos, y habla de victimizarse, no de victimizante, de victimizarse. Y yo le agrego empoderarse. ¿Por qué? Porque ella dice, la víctima es, digamos, está en esta zona del no ser, pero puede victimizarse. ¿Y qué quiere decir esto? No que lo disfrute, sino que es necesario que para que todo este sistema funcione, como cuando decíamos, es necesario que para que haya ser, haya no ser, es necesario que para que este sistema funcione exista la víctima, haya víctimas. Por eso no pensemos que las cosas están, el sistema judicial, el político está pensado para ayudar, no, porque está pensado justamente para asegurarnos que siempre un nivel de nadie tiene que haber, porque son el engranaje del sistema. Entonces, la víctima es necesaria para que funcione este sistema. La víctima no puede ver qué es lo que ella hace para seguir estando en ese sistema. Ella ahí incorpora un concepto que tiene que ver con la ignorancia. Y ojo que no tiene que ver con la ignorancia académica, no. Es la ignorancia ontológica, el no saber que uno por el hecho de ser es digno, y al tomar conciencia y responsabilidad de que se es, nos corremos del lugar de víctimas y pasamos al lugar del ser en igualdad con el otro, ¿sí? Ya no vemos al otro como el que nos oprime, sino al otro como un igual. Entonces hablamos de inocente. El inocente es inocente, ¿por qué? Porque no ve del otro lado un otro diferente, sino en ningún momento se registra víctima, ¿se entiende? Porque ya tomó conciencia y responsabilidad ontológica de su ser. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Al tomar conciencia y responsabilidad ontológica de su ser, puede exigir, puede reclamar sus derechos, puede comportarse y decidir qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que le gusta, qué es lo que no quiere, qué es lo que no quiere más, qué es lo que no desea más. Y no revictimizarse y continuar sufriendo por esto. Bien, entonces, el concepto de ignorancia en ese sentido, la doctora Ochoa lo incorpora, ¿sí? Dice que victimizarse responde a esta ignorancia, pero esta ignorancia del ser, ¿sí? Que la puede tener cualquier persona que hoy podríamos decirnos en términos más psicológicos, con una autoestima o un nivel de victimización, de humillación altísimo, que no puede vislumbrar que puede salir de ese lugar, ¿sí? Es decir, entonces, el no reconocer que se puede salir justamente de ese lugar, o no querer verlo, porque a veces es cómodo o da mucho miedo salir de ese lugar, puede que esto se dé porque, como hablábamos en la clase anterior, el mecanismo de dominación o de obediencia funciona aceitadamente porque hay como una culpa internalizada que hace que se sienta, bueno, yo me merezco esto porque no me animo a salir de acá, no me animo a hacer una denuncia, no me animo a pensar que tengo los mismos derechos que él o ella que hicieron esto, pero los veo mucho más potentes, poderosos, y en definitiva dan miedo. El poder decir entonces esto es ubicarse, el reconocer sin culpa, ubicarse en el lugar del inocente, que decía recién, no dejar que te victimicen. En el lugar ontológico del ser inocente no opera la ignorancia, no hay ignorancia, entonces directamente no te sentís víctima, no
no opera en vos ni la culpa ni la ignorancia y podés ser. Salir del lugar de la victimización entonces implica la responsabilidad de la subjetividad del ser y reconocerse inocente. El reconocerse inocente implica dejar la ignorancia. ¿Sí? Ser víctima nos limita siempre a hacer el acto terapéutico, ¿sí? De reconocimiento, de reconocerme inocente, implica dejar la ignorancia. Esto es muy importante porque se sale, como es salir del no ser al ser, empezar a ser, ¿sí? Salir del círculo de violencia, es todo eso que estamos diciendo. Por eso no es fácil, por eso a veces se dice, ay, pero si le debe gustar, si no puede salir, si vuelve y vuelve y vuelve, o deja la terapia, o boicotea la terapia. No, pasa que justamente todo esto que estamos hablando es lo que hay debajo y hace años y años y años y años y años y hemos sido educadas, preparadas, preparados, preparades para seguir haciendo que este sistema funcione así. Y el salir implica salir de un molde patriarcal ancestral, ¿sí? El otro, la otra edad, volvamos al concepto del amor, el otro permite que lo vea como un otro, comprenderlo. El otro me permite verme a mí, me enriquece a mí y reconocerme y mirarme. Poder ver que hay un otro, ¿sí? Es poder ver que estoy yo y que está el otro. No hay solo un otro que me encandila como en el enamoramiento, que uno solo ve eso lindo y nada más, y después cuando baja el enamoramiento ves el combo completo y te das cuenta que no era eso y que tal vez no coinciden y no hay acuerdos, porque ahí empiezas a ver que hay dos. Pero ese es otro tema, el enamoramiento y no el amor. En el amor sí ves que hay un otro que es distinto a vos, pero decidís por respeto, por lealtad, por acuerdos, estar en un marco de igualdad. La otredad me permite verme a mí y reconocerme. Cuando hay violencia, poderme ver me da la posibilidad de ¿qué? De estar viva, de salir del círculo, ¿sí? De reconocerme inocente, es decir, no generadora de nada de lo que está sucediendo y salir. La inocencia no contiene culpa, sabe lo que es ser por su dignidad del ser, ¿no? Por el simple hecho de ser. Somos dignos y somos sujetos de derecho. Que nos hagan creer que no es otra cosa, pero esto es así. Y cuando hay violencia o cuando hay violencia institucional, que es lo mismo, hay que reconocernos inocentes, responsables de nuestro ser, para empezar a exigirle al otro, primero, que no nos ataque, que no nos victimice, y después que nos dé lo que nos debe dar. Esto entonces es la base de lo que debe saber la víctima y cómo los profesionales, las profesionales responsables, los operadores judiciales responsables, con una mirada de género, con una mirada amorosa, con una mirada humana, deben entender cuándo van a evaluar o van a tomar una denuncia o van a hacer un acompañamiento de una persona que está como en ese momento vulnerada, necesita la guía y está pensando, ¿sí?, que así los vamos a ver. ¿Se entiende? Ahora entonces vamos a entrar en lo que sería victimología forense y los tipos de víctimas en los que para una forma diagnóstica, ¿sí?, bajo los conceptos de APFRA en psicología jurídica, los vamos a nominar. En esta parte de la clase vamos a ver en victimología forense, ¿sí? Esto tiene que ver con el material de APFRA, de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina. Entrándonos ya en el tema de la víctima, pero la mirada desde el Poder Judicial o desde los agentes que deben periciar, ¿sí? Un poco también haciendo la historia, van a ver,
de cómo fue siendo considerada la víctima y sobre todo niña, niño y adolescente. Desde cuándo toman entidad, desde cuándo se los considera víctimas, desde cuándo son merecedores de justicia y desde cuándo y cómo se va clasificando los distintos tipos de víctimas. Acá hay datos importantes que van a contrastar con lo anterior, ¿sí? Y por eso decidí, y va a seguir siendo permanentemente retomado porque la realidad lo trae, ¿sí? La parte ontológica o la concepción antropológica de la que nunca hay que olvidarse que se parte, ni para hacer un reclamo, ni para hacer un trabajo pericial. Bien, dentro de lo que son en victimología forense las tipologías de víctimas, se habla de 6 tipos, ¿sí? Uno de los tipos es el tipo de víctima llamado ideal, ¿sí? Son conceptos muy, muy antiguos. La víctima ideal es, escuchen la definición resumida, la que nada contribuye a su victimización. Repito, la víctima ideal es aquella en la que no contribuye nada para su victimización. Dan, por ejemplo, las personas que son víctimas de una catástrofe, un terremoto, un atentado, por ejemplo, lo que fue la embajada acá o la AMIA, aquellas personas que de repente sufren una tragedia, un tsunami. Ahí podemos entender que son víctimas ideales, ¿sí? Que nada pudieron colaborar. ¿Pero algún tipo de víctima colabora para ser víctima? Es mi pregunta. La otra parte, o el segundo tipo de víctima ideal por excelencia, son los niños, ¿sí? Los niños víctimas de negligencia, de abandono, de violencia, de tipo física, psicológica, sexual, cualquier tipo de maltrato, ¿sí? Hasta considerar el síndrome de Munchausen, que lo consideran mucho, bueno, como una forma de maltrato. El niño es víctima por excelencia. Ahora, como separado un poco de la víctima ideal. Porque no colabora, aparentemente no colabora. Luego vamos a ver que se van a empezar a mezclar y a teñir un poco estas líneas, estos límites. El síndrome de Munchausen, bueno, lo pueden buscar, lo pueden googlear o puede estar en el DSM-5, pero consiste básicamente en aquellas madres o figuras cuidadoras que a repetición consultan con sus hijos por enfermedades generalmente médicas, a repetición. Pareciera que no es una psicosis, pero opera desde la misma lógica por la imposibilidad de esta madre de separarse de ese hijo. Entonces la condición de enfermo asegura tenerlo ella como cuidadora en una relación de simbiosis casi permanente, llegando a dañar al niño, porque hay casos en los que se atenta o las condiciones físicas del menor o de la menor se agravan porque no hacen los tratamientos que deben hacer, los indicados, porque justamente el objetivo es que permanezca enfermo. Bien, históricamente entonces nos tenemos que remontar al siglo XVII para ver los primeros esbozos de lo que sería la niñez como diferenciada en lo que es la victimología del resto de las edades. Pasa a ser entonces el niño o niña objeto de estudio para los administradores de justicia, ¿sí? Recién en el 1800, no antes.
¿sí? Ahí se empezaron a ver como los inicios o los primeros esbozos de que debiera haber algún tipo de diferenciación psicopatológica entre niños y adolescentes y los adultos, ¿sí? Como los pródromos de lo que sería la psicopatología infanto-juvenil. Ahora bien, antes de eso, 1800 años antes, ¿qué pasaba con los niños? Y en la misma calidad vemos que las mujeres y los incapaces estaban dentro de lo que, volviendo al esquema del ser y del no ser, en el no ser. ¿Ven cómo se da lo que vemos desde la parte filosófica e histórica? Lo vemos acá en la parte práctica forense. Hasta el 1800 no se consideraba, no había ni siquiera algún tipo de administración de justicia, tutelaje u observación para niños, niñas y adolescentes. Bien, se toma conciencia entonces cabalmente de la noción, ¿sí?, de maltrato infantil recién a fines del siglo XIX. ¿Sí? A fin del siglo XIX, 1800. Fines del 1800, cerca del 1900. Muy poco tiempo en el que se toma conciencia de la posibilidad y de la existencia del maltrato infanto-juvenil. Como antecedente, ¿sí?, para que se llegue a esto, se cuenta con el síndrome del niño golpeado, ¿sí?, de Tardieu, en 1868, ¿sí?, que tuvieron como que, síndrome como conjunto de signos y síntomas que todavía se utiliza para cuando no hay un cuadro definido. En Estados Unidos, luego el caso emblemático Mary Well, ¿sí?, en 1874 ya tuvo que llegar a una instancia judicial, debe haber sido por maltrato también similar a este caso del niño golpeado, pero llega a la instancia de protección judicial amparada o a instancias avalada por la Sociedad Protectora de Animales. No había un fuero infanto-juvenil, no había un fuero de familia, no había nada que contemple la posibilidad de encontrar en la zona de la víctima a un niño, niña o adolescente. Imagínense lo que sucedería. En 1875 surge en Estados Unidos la Sociedad de Prevención de la Crueldad en los Niños. Como la zona luminosa aparece. La Declaración de los Derechos de los Niños fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1959. La Declaración de los Derechos de los Niños, que hoy llamamos Convención Internacional de los Derechos de los Niños, a la cual nuestro país desde 1994 adhiere, pero no cumple muchos artículos, Estados Unidos nunca adhirió. Acá entonces nuevamente vemos otra vez lo mismo, ¿sí? Cómo te venden la zona iluminada de nosotros a partir de 1959, aprobado por las Naciones Unidas, ¿sí?, se genera esta Declaración de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es internacional, es un pacto internacional, al cual Estados Unidos hasta el día de hoy no adhirió. Y Estados Unidos, o casualidad, tiene la posibilidad tanto de generar sitios de pornografía como en China. Hay lugares donde no se puede localizar la IPP. ¿Sí? La IPP no, perdón, la IP. La IPP es la investigación desde las unidades fiscales. Entonces, la Sociedad de Prevención de la Crueldad a la Niñez o a los niños y niñas, ellos sí la crean en 1875, como pour la galerie, ¿sí? Pero de hecho nunca jamás hasta el día de hoy, 2020, adhirieron a la Convención de los Derechos del Niño y Niña,
el interés superior de la víctima ideal, ¿sí? Bien, por otro lado, vamos a ver los criterios que hay para hablar de estos 6 tipos de víctimas. Dijimos que la víctima ideal era aquella que no contribuía para nada en su victimización. Luego, estas pueden ser víctimas de maltrato físico, emocional, abandono, abuso sexual, explotación laboral, corrupción, mendicidad, falta de control parental sobre las conductas de ellos, que serían sus hijas e hijos, y el síndrome de Munchausen. Esto está exclusivamente entonces en la zona infanto-juvenil. La víctima, otro estilo de víctima, otra tipología, es la víctima provocadora. Así. Aquella que consciente o inconscientemente provoca o incita, estimula a su agresor. También, llamado por otros autores, la víctima facilitante o la víctima invitante. La verdad que lo leo porque no solo que es tan contrapuesto a lo que venimos hablando, sino que es la realidad y la concepción antropológica que rige el Poder Judicial. Entonces, si vemos lo que debe ser y lo que es, hay mucho más que un abismo, y en ese abismo caemos todas y todos, porque como dice Grofogel, todas y todos pertenecemos a este no ser. Una víctima es víctima, ¿por qué? Porque existe un victimario y porque tal vez no se dé cuenta que puede salir de ese lugar, o por miedo o por lo que fuere. Una víctima no es víctima porque provoque, incite, invite, aliente, estimule, ni al femicidio, ni al abuso sexual, ni a la violación, ni al maltrato. Pero ya rotular así a la víctima es poner la culpa o invertir la carga de la prueba, desde una concepción antropológica. La víctima voluntaria. Toman en cuenta entonces el consentimiento, ¿sí? Es la víctima que consiente ser víctima. Viólame, que me gusta, sería. Bueno, ¿por qué digo esto? No lo dicen abiertamente, lo que citan como ejemplo es, algunos autores, el suicidio asistido. Suicidio asistido. No hablan de eutanasia, están hablando de suicidio asistido. En tal caso sería suicidio inducido, suicidio, estos de la mafia, ¿no? Que es como, bueno, suicidate porque tenés que aparecer suicidado, pero ahí la víctima, ¿qué tipo de voluntad tiene para hacer eso? A ver, y por otro lado, yo pongo estupro. Hay causas donde hablan de estupro los fiscales para decir que hubo una relación consentida y es menor de tantos años. Y así se enmascaran muchas cosas. Están hablando del consentimiento acá. La víctima, entonces decimos la ideal, la provocadora, la voluntaria, la participante. Que la participante es la que por ahí no colabora. Dicen los autores, por ahí no colabora desde un principio, pero después sí, después consiente, o se resignan, o consienten, puede ser que por temor, por desgaste, como que bajan las defensas. Dan, por ejemplo, abusos sexuales, violaciones, y como ejemplo mayor, el síndrome de Estocolmo. Siempre puesta la mirada culpógena en la víctima. ¿Se dan cuenta? Que es la justificación de la lógica del opresor. Luego, la víctima imprudente. La víctima imprudente es la víctima que, por imprudencia, se expone y termina violentada. A mí enseguida me viene el ejemplo de la pollera corta, ¿no? Estaba donde no tenía que estar, fue a una fiesta que no tenía que ir, llevaba un short demasiado corto. Bueno, no es decir, por imprudencia la violaron, por imprudencia apareció muerta, por imprudencia
estaba donde no tenía que estar y terminó drogada, muerta, violada, por imprudencia o por no darse cuenta, abusan de una niña. ¿A dónde está la exposición que hace la víctima? ¿O cómo es que pueden pensar que es imprudente una nena, nene que sufre un abuso intrafamiliar? Que se expone sin darse cuenta del peligro. O sea, es responsabilidad de ella ser la víctima. Y la víctima simuladora, para terminar, ¿no? Donde esta sí, ya de lleno, acusa falsamente. Es decir, al supuesto infractor, como si fuese un delito menor, como dice Rita Segato, sobre todo si es mujer. Fíjense, la víctima es simuladora, imprudente, participante, voluntaria, provocadora, todos con A. ¿Sí? Mujeres. Pero la simuladora es aquella que acusa falsamente al infractor, como si fuese una infracción de tránsito. Y dice, por ejemplo, esto se puede observar, para rematarla, en los conflictos familiares. Bueno, más de una le debe resultar muy familiar cuando las madres protectoras dicen, me acusan de falso SAP. ¿Por qué? Porque consideran, esto no estamos hablando de 1800, estamos hablando de ahora, consideran esto mismo, que hay víctimas que pueden ir a denunciar una situación mintiendo. Porque el nene que sufre el abuso puede tener 4, 5, 7, 8 años, pero simula. Es simulador, simuladora, porque en ese conflicto familiar está falseando un cuadro. Eso es SAP, falso SAP. Por eso después vino un loco, violador de sus hijos, abusador, que se llamó Richard Gardner. Claro, si tenía servido en bandeja para armar una teoría que encajara y poder seguir abusando, violando y encubriendo. Él y todo el lobby pedófilo que hay en el mundo. Claro. O sea, buscan la estrategia para entrar por alguno de todos estos vértices que todos dan contra la víctima. Todo les diría yo que es más duro todavía que el no ser. Bien, y luego tenemos otra diferenciación. Ustedes lo van a ver en la bibliografía. Yo les hago una lectura rápida y sobre todo para poder explicar y contrastar con lo que hemos venido viendo. La victimización directa, que es la que sufre la víctima. La indirecta es la que padece, por ejemplo, la familia, que participan en tanto sufren por el sufrimiento del otro, ¿sí? De lo que ha sufrido su familiar. La victimización primaria, que es también consecuencia del hecho delictivo directamente. Y la secundaria, bueno, ahí parece que tuvieron un rapto de acá somos parte de algo, y dice, resulta de la intersección del sujeto o la sujeta con el aparato del Poder Judicial. La victimización secundaria, la revictimización. U otros servicios, organismos sociales que tendrían que velar, ¿cierto?, por el cuidado y lo incumplen. Luego hablar de las distintas etapas de evolución y de victimización psíquica, donde vamos a ver que la víctima pasa desde el estado de shock, ¿sí? De shock en cuanto a quedarse paralizado, no ver la situación, los mecanismos de negación, el miedo, luego terror, pánico, todas las consecuencias posteriores al ataque, apatía, rabia, que puede tener síntomas de estrés postraumático o de depresión postraumática, y la resolución del conflicto. A mí, yo pongo como en eso especial interés porque nuevamente vuelve a cargar contra la víctima. Dice, puede resolverlo actuando la agresión, o a veces se observa un síndrome de Estocolmo, que es también identificarse con el agresor. O sea, siempre es culpa de la víctima.
siempre. Bueno, acá están las dos caras de la moneda, y las dos caras de la moneda van en contra de la víctima. Es decir, el pensamiento, la moral de colonial, perdón, patriarcal, misógina y de la no existencia, ¿no? Como decía la doctora Laura Ochoa, genocida, y la no existencia pegan, ¿no? Como que van de la mano. Y si leemos esto tiene que ver con el Poder Judicial y con los conceptos en los que se basaron históricamente, tanto el Estado en lo que es la diferenciación y la tipología y el considerar víctimas a quién y desde cuándo, y vemos desde cuándo y cómo se considera la víctima, ¿sí? Entonces, cuando pretendemos que nos protejan, que escuchen o que tomen en cuenta nuestros informes que son tal vez bien descriptivos y desde un lugar integrador, respetuoso de los derechos, pero sobre todo de la dignidad y centrados en la víctima, y vamos entendiendo que hay como una gran muralla que hace, conceptual, cultural, que luego ha armado algo bien tipificado para que reboten nuestros pedidos. Se va entendiendo, ¿no? Creo que es bastante claro. Entonces, luego podemos ver que hay juezas, para terminar, con un aire integrador, que no solo somos las psicólogas o psicólogos, sino que también dentro del Poder Judicial hay juezas como la doctora Joffre, Graciela. Yo ahora utilicé en la bibliografía Nudos Críticos de la Justicia, porque ella iba mostrando cómo no se respetan, ¿sí?, los artículos fundamentales que tienen que ver con la prevalencia del interés superior del niño, niña o adolescente víctima. ¿Yo por qué hago tanto hincapié en adolescente? Porque hablamos de femicidios de jovencitas. Entonces prevalece esto, que es la ley superior, y ante cualquier conflicto, ¿sí?, lo que prevalece es la Convención de los Derechos del Niño y otros acuerdos y convenciones que también están detallados en este artículo del blog tan claro, y que, como dice Graciela, ella dice, es solo sentido común, es solo respetar la dignidad del niño. Ella desde su mirada humana como jueza, se salió como a la luz una sentencia suya, una resolución como jueza de paz de Villa Gesell, que actúan como juzgado de familia, en un caso donde el niño se negaba a ver a uno de sus progenitores, y con el solo testimonio, que como vamos a ver más adelante es la primera prueba y la prueba fundamental, previo a la cámara Gesell, ella resolvió preventivamente a favor del deseo de la víctima, ¿sí?, en creer el testimonio de la víctima. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se puede realizar, se puede tener una concepción antropológica y respetarla, y nuestro marco teórico basado o con el objetivo, ¿sí?, de volcarlo en el interés superior de la víctima, ¿sí?, no habría mayor problema. Pasa que está todo preparado como para que no funcione de esa manera y para que no se vea como víctima la víctima, porque pasamos desde una concepción que no se considera con igualdad de oportunidades a las personas, entonces mucho menos sujetas de derecho, y después al adentrarnos en lo que tiene que ver con la victimología forense, que es de dónde dependemos, porque es el poder mayor, ¿sí?, y va a depender que hagan o no justicia por una violación, por un abuso, por un robo, por un secuestro o por un femicidio, de la misma manera, pero en todas, la víctima parece que
es la que provoca la situación, ¿sí? Es diferente y lo va enumerando. La doctora Joffre explica desde cuándo nuestro país, desde 1994, que adhiere a la convención. Adhiere es una cosa y que se cumpla es otra. Ella la cumple, ¿sí? Es una de las juezas que cumple esto y que, como decía, se hizo conocida por esto y en todas las conferencias es como ella dice sentido común, ¿no? Es como poner la mirada en donde debe ser, o como en mi caso yo digo, los informes deben ser centrados en el niño o niña víctima que tenemos enfrente y despojarnos de todo preconcepto, tratar de tomar contacto con el sufrimiento y con lo que está mostrando y de una forma lo más técnica, fundamentada posible, pero desde ese lugar de respeto y de tomar conciencia que somos responsables de nuestro ser peritos o peritas, ¿sí? Emitir un informe. En el caso de la doctora, de la jueza, emitir un dictamen. Entonces, ahí vamos a observar cómo muy claramente ella nos va explicando donde la responsabilidad que tiene el juez, la responsabilidad que tiene el asesor de menores, y siempre está, ¿sí?, la de velar por el interés del niño o niña víctima. Y por otro lado, el juez de controlar que todo ese proceso suceda. Luego podemos encontrar causas donde prácticamente son una asociación ilícita, ¿sí? En la que hay familiares que han tenido que denunciar al defensor, al juez, al perito psicólogo o psicóloga oficial. Entonces, ¿qué son? Si eso no es una asociación ilícita, ¿qué es? ¿Sí? Estamos al revés, es el mundo del revés, y nos tenemos que armar muy fuerte, porque estas honrosas excepciones, como la doctora Graciela Joffre, como otros, bueno, hemos visto y vamos a convocar tal vez escritos o artículos de otros funcionarios judiciales que honran su profesión, tanto desde la teoría como en sus dictámenes o en sus sentencias. La gran mayoría responde a este otro esquema, ¿sí?, donde prima el no ser. Y donde prima el no ser, prima el no hay derecho. ¿Sí? Pero no hay derecho a que le hayan hecho esto. No, no tiene derecho a reclamar. No hay reparación. Así que, por un lado, vamos a ver después en la bibliografía, yo les dejo en PDF la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley 26061, que es excelente en nuestro país, de protección integral a los derechos del niño, niña y adolescente. Con esto estaría todo resuelto si se aplicase bien. Pero, como vamos pudiendo observar, hay un entramado de una consideración de la víctima de acuerdo a una mirada, a un marco teórico, una concepción antropológica u ontológica discriminatoria, elitista, colonial, patriarcal. Eso es el patriarcado. Sistema de ideas, de creencias, de poder. Por eso Rita Segato, cuando habla de los crímenes menores o de los delitos menores como los crímenes de mujeres o femicidios, y dependiendo de la casta, como puede decir Fogel también, o la propia Rita, van a observar que dice, bueno, depende entonces también el delito, ¿no? ¿Cuánto menor es? Entonces, estamos siempre en la misma zona, en la del no ser, con algunas lucecitas como algunos funcionarios que cumplen con esto. Y si no, tenemos que armarnos y saber cuáles son las herramientas que tenemos, las leyes, las convenciones, y cómo hacer que esto se traduzca en escritos para los que son abogados o abogadas
y en informes para los psicólogos, psicólogas, para las trabajadoras sociales también, o en denuncias contundentes, como hablaba al principio, más en la práctica, en todo lo que hay que estar muy atenta, muy atentos, porque se escapa y lo que se nos escapa se traduce en impunidad, se traduce en dolor, se traduce en injusticia, ¿sí? Por eso la necesidad de ir todo junto y todo entramado. En un informe tiene que estar todo. No somos los jueces ni las juezas para decir esto es así, pero brindar la mayor cantidad de elementos posibles para describir esta víctima desde un lugar digno, desde un lugar de derecho, desde un lugar de inocencia, ¿sí? Desde un lugar del ser. Con esto termino, porque me parece que la doctora Joffre sí hace eso, creo que yo también hago eso, y les voy a mandar el cuadrito para que se pueda observar la diferencia, ¿sí? Porque siempre vamos a tener que volver al cuadrito. El cuadrito creo que es lo que rige y ordena, y podemos ver qué funcionarios cumplen con el cuadrito, qué funcionarios no cumplen con el cuadrito, poner las leyes y hacer cumplir ley, exigir los derechos, y empezar a ver que depende de nosotras y de nosotros, de todos, de todas y de todes, asumir la responsabilidad que tenemos de ser inocentes. Somos responsables de ser inocentes, ¿sí? Y tenemos que hacerlo valer. Así que nos vemos en la próxima clase y queda la tarea subida junto con la clase online.